Vaya conmigo, por favor, en segunda de Corintios, capítulo 1. Let's go to 2 Corinthians chapter Vamos 1. a leer en esta tarde a partir del verso 3 hasta el verso We're 10. going to read from verse 3 to 10. Y el título de este mensaje es la formación y la escuela de los consoladores. Today's title is the Formation and Affirmation of the La formación The formation y la escuela de los consoladores. and the school of the consolation. ¿Sabe que Jesús dijo? You know that Jesus Les said, conviene que yo me vaya, it's convenient for me to porque leave. si yo me fuere, enviaré otro consolador. If I leave, I'm going to send another one. Es decir, cuando dice otro consolador, When it means está another hablando consultant, que Jesús era un consolador, was saying that Jesus was a consultant. pero iba a enviar al Espíritu Santo. He was going to send the Holy Spirit. Pero lo que hoy vamos a aprender es que Dios quiere formarnos What we're going to learn today is that God wants to form como us consoladores as consultants para todo aquel que sufre y está pasando por necesidad. for all those that suffer and going through need. Si lo tiene, vamos a leer en voz alta, por favor, al unísono, a partir del verso 3. We're going to read all at once from verse 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, asimismo también, por medio de Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Verso 8, lea fuerte. Porque hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró. ¿Y qué más dice? El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos libre de tan grande muerte. ¿Cuántos dicen amén? Dele por favor un gran aplauso al Señor por su palabra. Give a lot of applause to the Lord for His word. En esta escritura lo primero que nosotros vemos In this scripture, the first thing we see es que Dios es Padre de misericordia y es Padre de toda consolación. but God is the Father of all consolation and mercy. Cuando dice que es Padre de misericordia, When it says that He's Father of mercy, es porque la misericordia de Dios habla de perdón de it's pecados. because the mercy of God speaks about forgiveness of sins. Dios tiene misericordia de nosotros aun cuando nosotros fallamos, God has mercy of us even when we fail, cuando nosotros cometemos errores o cuando pecamos. when we make mistakes or sin. Dios no nos paga de acuerdo a nuestras God obras doesn't pay to us o de according to acuerdo a our works nuestros or errores. according to our mistakes. Gracias a Dios por su misericordia, Thank God for His mercy, porque más de uno ya no tendríamos cabeza. because more than what we ¿Cuántos do, dicen amén? how many can say amen? Y esa es la misericordia de Dios, pero también es Padre de toda consolación. That's the mercy of God, but He's also Father of all consolation. Y el Padre dice, nos consuela en todas nuestras The aflicciones. Father says He consoles us in all of afflictions. Nosotros encontramos consuelo cuando nosotros realmente hemos sufrido. We can find comfort when we have Y no se suffering. refiere solamente a los padecimientos o It sufrimientos doesn't only mean about the sufferings que nosotros tenemos en este tiempo ahora, that we have in these times, sino a lo largo de nuestra vida. but along our lives,
Todos hemos pasado por situaciones diferentes. We all gone through different situations. Hay quien fue abandonado tal vez por su familia, There's some that have been por sus abandoned by their padres. parents or Tal vez family. no tuvo padres. Maybe they didn't have parents. Tal vez la familia con la que vivió no lo trató bien. Maybe the family they lived they didn't treat them well. Hay quienes han pasado por traiciones, There's those have gone through fueron traicionados. betrayed. Hay quien pasaron por desilusiones, Those who went to dissolutions. que pusieron toda su confianza o su amor en alguna persona. Put all their trust and love in a person. Y aquella persona no solamente le falló, sino también lo traicionó. That person not only failed them, but also betrayed Eso them. causa aflicción y dolor. That causes affliction and pain. Por ejemplo, un padre que no quiere saber de ti. For example, a parent that doesn't want to know anything about Un you. padre que marca diferencias entre tú y tus hermanos. A father that marks difference between you and your Y que esas brothers. diferencias son muy claras y que nunca vas a entender o nunca entendiste. Those differences are very clear and you may not understand them. ¿Por qué es que no podía amarte o aceptarte como aceptaba a tus otros hermanos o Why los amaba? Why he couldn't accept you or love you the same way he loved your Eso brothers. causa mucha aflicción cuando alguien es rechazado por su propia madre o su padre. That causes a lot of affliction when it's been rejected by the mother or father. O hay quien ha pasado por mucho tiempo de dolor, de sufrimiento, de una enfermedad. There are those who have gone through a lot of pain and suffering because of a sickness. Y no hablo solamente de la enfermedad que tú puedes padecer en tu propio cuerpo, I'm not only speaking about the suffering, the sickness in your body. sino hay familias que han padecido por causa de la enfermedad. This family that has suffered because of the Porque sickness. cuando un padre, una madre o un hijo When a father, a mother, or a child está gravemente enfermo is greatly sick y sufre mucho, and suffers a lot, la familia sufre de muchas formas y de muchas the maneras. family suffers in many ways. Y lo cierto es que cuando nosotros venimos al Señor, The truth is, when we come to the Lord, nosotros somos abrazados por el Padre Celestial we're embraced by the celestial Father. y Él nos consuela de todas nuestras He aflicciones. consoles us from all of our afflictions. Y solamente aquellas personas que han pasado por el verdadero dolor y la aflicción Only those people that have gone through affliction and through pain saben lo importante que es tener a alguien que te consuele en medio de ese dolor, de esa debilidad que estás you pasando. know the importance of having somebody to be there next to you to Y console dice you el in the Señor pain. que Él nos consuela en todas nuestras debilidades. The Lord says He comforts us in all our weakness. Pero también dice la palabra The Word also says que hay padecimientos que nosotros sufrimos por causa de Cristo. there's sufferings that we go through because of Christ. Y aquí es donde muchos no entienden o es algo que no quisieran escuchar. This is where many don't want to understand or don't want to hear. Porque cuando nosotros venimos queremos que todos los males desaparezcan de nuestra vida. When we come, we want all the evilness, bad things to disappear from our life. Creemos o nos vendieron un evangelio de color de rosa. We believe, or they sold us a pink gospel. Es más, hay iglesias que se denominan pare de sufrir. There's churches that are called Stop Suffering. Entonces, para aquellos que hemos sufrido, For those that have te suffered, escucha pare de sufrir, dice yo voy a estar en ese lugar y quiero estar ahí porque yo no quiero más sufrimiento. you hear the name and you go because you don't want to have more suffering. Pero está alejado de la verdad y de la realidad. That's far away from the truth and reality. Porque Pablo dice, nosotros padecemos las mismas aflicciones de Cristo. Paul says we go through the same afflictions as Christ. Y todos aquellos que caminan con nosotros, All of those that walk with us, de alguna manera han padecido las mismas aflicciones juntamente con nosotros. some way have gone through the same afflictions just like us. Y entonces nosotros queremos que el Señor quite todas nuestras aflicciones. We want for the Lord to remove all of Y our que lo haga en la afflictions, manera, cuando yo vengo, cuando yo lo necesito. Claro, todos lo queremos. and to do it when I need it, when I come. Of course, we all need it. Pero la realidad es que no es así siempre. Reality is it's not always like Nuestras that. aflicciones no desaparecen de la noche a la mañana. Our afflictions don't disappear from day to day. Y hoy quiero ser muy claro. I want to be very clear today. Hay aflicciones que nunca desaparecen a lo largo de tu vida. There are afflictions that never disappear along your Pero el life. Señor te The dice Lord tells you que Él va a estar contigo y Él te va a consolar en medio de toda
toda aflicción y de todo dolor. He's going to be with you and console you through all Porque affliction and solamente suffering. cuando tú eres consolado por el Señor, Only when you are consoled by no the Lord, solamente eres sanado, sino también eres fortalecido. not only you're healed but also strength. Y hay heridas que tal vez nunca terminan de doler o heridas que siempre están ahí. There's wounds that never stop hurting or they're always there. O una enfermedad que crónica que no desaparece aunque nosotros lo quisiéramos. Or a chronic disease that doesn't disappear even Y eso though we no want quiere to. decir que Dios no nos ama o que la palabra de Dios no es verdadera. That doesn't mean God doesn't love us or the word is not Yo true. quisiera tener esto, quisiera tener una casa, quisiera tener un I negocio. would like to have this, a house and a business. Pero mi negocio no ha avanzado como yo he querido y esto me aflige. My business hasn't gone forward as I want and that afflicts me. Y entonces pensamos que porque las cosas no han cambiado como nosotros queremos, And we think because things haven't changed the way we want entonces Dios no está con nosotros. to, then God is not with us. Pero el Señor dijo que Él estaría en todas nuestras aflicciones, The Lord said that He was going to be with porque Él us es all our Padre de afflictions, toda consolación because He's Father of all y el consolation, cual Él nos consuela. and He consoles us. Pero muchos quieren los beneficios de caminar con Cristo. Many want the benefits of walking with Christ, Y el caminar con Cristo tiene beneficios. and walking with Christ has benefits. David dijo, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus David beneficios. said, "My soul bless God, and don't forget all of His benefits." Y es cierto que hay beneficios, There is true, there is benefits. pero cuando hay aflicciones, When there are afflictions, cuando hay problemas, when there's problems, a veces soltamos la fe sometimes we let porque go nos of the faith desanimamos. because we get discouraged. Cantamos al Señor y le decimos, mi vida es tuya. We sing to the Lord and we say, "My Yo life me is rindo yours. a ti I surrender to y you. te voy a seguir todos los días de mi vida. I'm going to follow you every day of my life." Pero en cuanto tienes un problema con tu esposa, As soon as you have a problem cuando with your estás teniendo wife, un problema con tus hijos, when you're having problems with your kids, ya no te paras más en la iglesia, dejas de servir. you don't come to church and you stop serving. Y entonces, ¿por qué? Porque piensas que porque estás pasando por una aflicción, Dios ya no está contigo. Why? Because you think that because you're going through an affliction, God is not with Pero you nosotros tenemos que aprender lo que es la fidelidad. anymore. We need to learn what fidelity is. Y así como Dios está con nosotros, And just like God is cuando with us, nosotros estamos siendo afligidos, when we are afflicted, ¿cómo nos damos cuenta de esto? how can we tell of this? Porque dice la palabra que cuando Jesús se le apareció a Saulo de Tarso, When the word says when Jesus le appeared dijo, to Saul, Saulo, Saulo, he said, "Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why are you persecuting La me?" pregunta es, ¿a quién estaba persiguiendo físicamente Pablo? The question is who Paul was Estaba physically persiguiendo a la following. iglesia, a los hermanos. He was chasing the church and the brothers. Pero Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesus said, "Paul, how come you persecute me?" Esto quiere decir que en medio de la persecución y de la aflicción, This means that in the middle of the persecution and affliction, Jesús está con nosotros en esa aflicción, en ese dolor. Jesus is with us in that affliction and pain. La palabra dice en Isaías que cuando su pueblo llora, el corazón de Dios se duele y Él también llora junto con nosotros. The word says when the people gets afflicted, God is afflicted as well with us. Porque ¿cómo puede ser Padre de consolación si no está cerca de nosotros? How can be father of consultation if he's not with us? Y eso es lo primero que tenemos que aprender. That's the first thing we need to learn. Porque solamente alguien que ha sido consolado Only someone that is being consoled puede consolar a can otros. console others. Porque a veces decimos en la iglesia hay falta de amor Sometimes we say there's lack o of love in hay church. una insensibilidad a la necesidad There's insensitivity to the o a need la aflicción de los que están pasando alguna situación. or affliction to those that are going through affliction. Jesús dijo llorar con los que lloran. Jesus said, "Cry with those that cry." Y a veces nosotros somos insensibles. And sometimes we are unsensible. Pero solamente alguien que ha pasado realmente por una situación difícil en su vida But only somebody that has gone through a difficult time y ha in their sido life afligido, como dice Pablo, has been afflicted as Paul y says, encontró el consuelo de Dios y encontró el amor de Dios en su vida, and he found the comfort and the love of life in puede God in his life. consolar a aquel que está pasando por una necesidad y puede hacerlo con un corazón sincero. He can comfort others and strengthen with it a true heart. Y yo no tengo que haber pasado por un cáncer o haber vivido un cáncer I don't have to go through y cancer que Dios and me live haya it. sacado del cáncer And God had taken me out of cancer para poderme acercar a una persona que está viviendo el cáncer y poder consolarla en medio de la aflicción que está viviendo. to get close to a person that is going through it and Porque comfort it. Dios es el Padre de toda consolación. Di conmigo, Él es el Padre Say with me, is the de Father toda of consolación. all consolation. Pero cuando usted vio al Padre,
sufriendo un cáncer, sufriendo una enfermedad? When have you seen the father going through cancer or a ¿Cuándo vio sickness? usted al padre sufriendo y en una aflicción tan grande que creyera que no podía más? When have you seen the father going through such affliction that he believed can go more? Pero él es padre de consolación porque no tiene que haber pasado por esa situación para podernos consolar. But he's a father of consolation, so he can go through it to be able to console Porque la us. consolación no está en haber pasado la misma situación, Our consolation is not going through the same situation. sino la consolación está en el carácter, en el amor y en la misericordia de But Dios. comfort is in the character and love of the mercy of God. Y solamente los que hemos pasado por situaciones Only those that have gone through those things, situations, podemos saber we can know cuando una persona está sufriendo realmente when a person is truly suffering y cuando una persona necesita una palabra de Dios. and when a person needs a word of God. A veces nos sentimos muy, no sé, muy religiosos. Sometimes we feel very religious. Queremos orar, queremos ministrarlos, We want to pray and minister them. queremos enseñarlos y a veces reprenderlos por los errores que están cometiendo. We want to teach them and rebuke them for the mistakes they're doing. Pero a veces todo lo que necesitan es el hombro de un hermano, de una hermana para recibir consolación. Sometimes all they need is a shoulder or a brother to be able to be Porque consoled. ministra más un abrazo de consolación de una hermana hacia otra I hug ministers more from a hug for y decirle estoy contigo en esta situación. and say I'm with you in this situation. A veces no sabes qué es lo que tienes que orar, no sabes qué es lo que tienes que declarar sobre su vida. Sometimes you don't know what to pray or declare over their lives. Pero basta estar con ella en ese momento y abrazarla y decirle estoy contigo. But it's enough to be with that person and say I'm with you. Y cuando tu corazón está para poder consolar, Dios te da la palabra, la gracia y la unción When your heart is there to be comforted, God para gives you poder grace and sanar el anointing corazón de aquellas personas. to be able to heal the heart of those people. Pero a partir del verso 8, From verse 8, el apóstol Pablo Apostle Paul habla algo muy revelador para he nosotros speaks about something very revealing for us. y comienza a explicar And he starts to explain la necesidad o el ataque que él pasó cuando estaba en Éfeso. the attack that he went through in Ephesus. Quiero leer el verso 8 en adelante y lea conmigo. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo está hablando del ataque tan fuerte que él recibió cuando estaba en Asia. Paul speaks about the treatment that he received in Asia. Y específicamente en 1 de Corintios capítulo 15 habla de esa experiencia. And 1 Corinthians, in chapter 15, he speaks about Y that dice, si experience. como hombre fuimos atacados, como esas fieras que se levantaron contra nosotros He said, if we were attacked as men with those monsters that got cuando up against estábamos us en Éfeso. when we were in Ephesus. Dice, si como hombre combatimos contra fieras. If we combated as men against Pablo no era una persona que fuera comenzando el ministerio. Paul wasn't somebody who was starting in the ministry. Pablo era un hombre de mucha revelación y entendimiento. Paul was a man of revelation and Pablo sabía lo que era la guerra espiritual. He knew what spiritual warfare was. Y Pablo no le tenía miedo ni a las pedradas. Paul wasn't afraid of the stones. Y no como nosotros que me decimos, el pastor está tirando pedradas cuando predica. And like we say today, No, the pastor is esas throwing realmente stones. eran piedras que podían quitarles la vida. There were really stones that can take their No le lives tenía away. miedo a la persecución. He wasn't afraid of persecution. No le tenía miedo porque dice, he pasado peligros de los de mi nación. He said, I'm not persecution He because pasado going peligros through de falsos hermanos. danger of false brothers. He pasado los peligros de estar en la carretera y en el mar. I have been in danger to be in on the city or in the sea. Y Pablo sabía lo que era padecer por causa del evangelio. He knew what to suffer because of the gospel. Pero póngame atención en esto. Pay attention to Pablo this. dice, cuando estuvimos en Asia, Paul says when we were in nos Asia, sobrevino, dice, fuimos abrumados sobremanera. we were overwhelmed. Quiere decir que el nivel de guerra espiritual y de la presión que ellos pasaron, It means that the warfare that we're spiritual warfare nunca that lo we're going habían through, vivido antes. they never suffered it before. Dice, fuimos presionados. La palabra cuando dice fuimos abrumados, When it says we were
overwhelmed. Quiere decir, fuimos presionados hasta tal punto It means we were oppressed until such que point perdimos la esperanza de vida. Realmente creíamos que íbamos a morir en ese lugar. we lost the hope of life. We thought we were going to die. Y mira que Pablo sabía de los padecimientos y persecuciones. And Paul knew about the sufferings and persecution. Pero el ataque que él recibió, él no conocía ese nivel de guerra espiritual. The attack that he went through, he didn't know the level of Porque spiritual dice, warfare. realmente combatimos, peleamos cuerpo a cuerpo contra fieras. Because he says we battle against body to body against Y está beasts. hablando de principados y potestades que operaban en la ciudad de Éfeso. He's speaking about the powers and demons that were operating in that city. Ahora quiero explicarle algo, que el apóstol Pablo Apostle Paul, iba en los viajes misioneros. he was in his missionary travels. Y él iba de ciudad en ciudad y en cada ciudad hablaba y predicaba el evangelio, In every city he will preach the hacía gospel. discípulos He will make y los disciples. encomendaba al Espíritu Santo y los dejaba para que la iglesia creciera. And he will command them to the Holy Spirit and leave them so the church Y can estaba grow. poco a tiempo ahí. And he was a little bit of time in Pero there. cuando llegó a Éfeso, But when he got to dice que Ephesus, estaba en la sinagoga, he was in the synagogue. como era su costumbre ir primero a los judíos. As he used to first to the Pero Jewish, dice que no recibían y que aún había mucha oposición. but they didn't receive and there was a lot of Y dice que lo que opposition. hizo Pablo es que fue y rentó una escuela What Paul did went rent a school. y se llevó a los que eran discípulos que lo escuchaban He took the disciples that would y se listen los to llevó him. ahí He took him y there. por más de 2 años For more than 2 years. estuvo enseñando todos los días He was teaching them every y estuvo day predicando el evangelio. and preaching the gospel. Estuvo enseñando en la ciudad. He was teaching in the city. Y en esos 2 años, lo que quiero decirle que en ningún otro lado In those 2 years and nowhere pasó else, tanto tiempo hablando y predicando. he spent much time preaching and Todos teaching. los días predicaba. Every day he will preach. Todos los días enseñaba. Every day he will teach. Y es ahí donde se levantó una oposición como nunca antes él había sufrido. And that's where in a position like he never felt before lift up. No habla específicamente qué es lo que estaba pasando, It doesn't say specifically what was happening. pero sí dice que perdieron la esperanza de vida. But he says that they lost Es the decir, hope que of life. literalmente ellos creían que iban a morir. Literally they believed they were going to die. Pero dice la palabra que Pablo dijo, ahí The word says that Paul says right tuvimos sentencia de muerte. Di conmigo, sentencia de there, we have muerte. the sentence of death Para que aprendiéramos a confiar en Dios so we can learn how to trust in God. y no en nosotros mismos. And not in Otra ourselves vez, again. dice, recibimos sentencia de We muerte. receive the sentence of Es death. decir, Pablo estaba predicando como no lo había hecho antes. Paul was preaching as he never did before. Y ellos comenzaron a ser presionados, abrumados fuertemente. And they started to be oppressed very strongly. Y dice que cuando estaba pasando por esa situación When he was going through that y situation, creía que ya no la libraba y que se iban a morir ahí, and he believed they were going to die there, entonces escucharon la sentencia de muerte they heard the sentence of death que no venía de la gente física que estaba ahí, that wasn't coming from the physical people that pero was there. dice era para que aprendiéramos a confiar But en it Dios. says it was for us to learn how to trust in God. Quiero detenerme un poco aquí, I want to stop here for a little. porque como Pablo, el apóstol Pablo, que ya había sembrado tantas iglesias y había milagros y había sanidades, How Apostle Paul that has planted many churches and has gone through miracles, como ahora dice, recibimos sentencia de muerte how can he say we receive a sentence of death? para aprender a confiar en Dios y no en nosotros mismos. To learn how to trust in God and not in Es ourselves. decir, en ese nivel de guerra en el que estaba pasando, In the level of war that he was going through, había algo en Pablo, solamente hasta que llegó a ese punto en su vida, there was something in Paul only until he got to the point entendió algo. he understood Aunque él something. era el apóstol, Even though he was the era apostle, predicador, he was the preacher, era maestro he was the teacher, y había una unción poderosa sobre él, and there was a powerful anointing cuando upon pasó him. por ese momento, When he- entendió algo. When he went through that moment, he understood something. Entendió que He realmente understood that truly no estaba confiando plenamente en Dios. he wasn't fully trusting in God. Había algunas áreas en su vida There were some areas in his life donde él estaba confiando en lo que él podía hacer. that he was trusting in what he can do.
Esto me habla que aunque nosotros hemos caminado con el Señor This speaks to me that even though we have walked y hemos with the tenido Lord experiencias poderosas con el Señor, and have powerful experiences with the Lord, llega un punto en nuestra vida donde nos confrontamos we get to a point in our lives when we que para confront poder ourselves. nosotros avanzar For us to be able to y para advance nosotros poder tomar victoria en algunas áreas en nuestra vida, and to take victory in some areas of our life, nuestra fe en Dios tiene que ser absoluta. our faith in God has to be absolute. Nuestra fe debemos de dejar de confiar en nosotros mismos We have to stop trusting in y ourselves confiar únicamente en Dios. and only trust in God. Porque lo que quiero decirte en esta tarde Because what I want to tell you today es que tú llegas a un punto en tu vida que si tú no confías en Dios, entonces lo pierdes y lo pierdes todo. when you get to a point in your life if you don't trust in God, you lose everything. Donde llegas a un punto donde ya no puedes echar marcha atrás. Where you get to the point you can go backwards no more. Es como que estás peleando una batalla, dice, peleando contra fieras. It's like you're going through fighting through beasts. Nunca habías tenido los problemas que tienes ahora. You never had the problems you have now. Nunca habías entrado en esa dimensión tan You fuerte. have never got into that strong Jamás dimension. te habías sentido tan presionado, tan presionada. You have never felt so oppressed. Pero hay un punto donde tú ya no puedes echar para atrás. There's a point that you can go Hay un backwards no punto more. donde tú ya no puedes darte la vuelta y huir. There's a point where you can turn around Porque and si tú, go. echas marcha atrás, Because if you go backwards, o si tú te das la vuelta y sales or huyendo, you turn around and entonces lo pierdes todo. then you lose everything. Pierdes familia, pierdes el negocio, You lose family business. pierdes la casa, pierdes el You matrimonio. lose the house and the marriage. Y sí, And yes, puedes perder la vida misma. you can lose Pablo your no life as estaba well. diciendo, uy, vamos a perder el ministerio. Paul wasn't saying we're going to lose the ministry. No estaba diciendo, vamos a perder los discípulos que hemos formado. He wasn't saying we're going to lose the disciples that we No have dijo, formed. vamos a perder las ofrendas que se levantan cada reunión. He didn't say we're going to lose the offerings. Él dijo, no, He said no. tenemos sentencia de We muerte. have sentence of death. Es decir, que si yo no aprendo a confiar en Dios ahora, Meaning if I don't know how to trust in God Pablo now, sabía que iban a perder la vida. Paul knew they were going to lose their lives. No solamente él, Not only him, sino también todo su equipo ministerial. But he said- Todos iban a morir. but his entire team, they all were going to Pero die. en ese punto que estaban ahí, But in the point that they were there, de tanta presión, because of so much de oppression, tanta oposición, because of so much opposition, se dieron cuenta de algo. they noticed something. Se dieron cuenta que realmente They noticed that truly no confiaban en Dios con todo su they corazón. didn't trust in God with all their hearts. Ahora, si Pablo pasó por esta situación, If Paul went through this siendo el situation, apóstol Pablo, being Apostle Paul, no podemos nosotros también estar en esa situación can we be in the same situation donde nosotros creemos y decimos que confiamos en Dios where we think that we believe in God y realmente lo hacemos para algunas cosas, and we truly do it for something? pero en esto que estoy pasando, But in what I'm going through esto right sí now, es muy this difícil. is very difficult. Es que aquí pienso que no puedo salir adelante. Right here, I think I can go forward. Ahora, hay algo que Pablo experimentó. There's something that Paul experienced. Pablo era un hombre que Dios usaba en sanidad y en He milagros. was a man that was used in healing and miracles. Pero dice la palabra que cuando estaba en esa situación, The word says that he was in the dijo, situation. tenemos que aprender a confiar en Dios solamente. He said we need to learn how to trust in God only. Y estando en esa situación, And being in that situation, aprendió que Dios lo libró de la situación que estaba. he learned that God delivered him from the Pero situation he escucha was. esto. But listen to this. En Éfeso In Ephesus, se derramó una unción tan fuerte y tan poderosa en la vida de Pablo such powerful anointing pouring into como Paul's Pablo life, nunca había experimentado. like he had never experienced Pablo before. oraba para que recibieran sanidad. Paul was praying to receive healing. Pablo predicaba para que la gente recibiera Paul salvación. was preaching to receive Pero salvation to después de people. 2 años After 2 years, y después de recibir tanta oposición, tanta presión, after receiving so much opposition pero and aprendió oppression, a confiar en Dios, but he learned how to trust algo in se God. rompió en lo espiritual. Something broke in the En spiritual. Éfeso algo cambió en lo espiritual. Something changed in Ephesus on the Esos spiritual. principados y potestades que estaban literalmente a punto de terminar con su vida Those principalities and powers that were about y to que end se his life, volcaron
contra él como si fueran fieras, and they pour against him like beasts, Pablo logró algo en ese momento. Paul did something in that Logró moment. romper esa esfera de lo espiritual. He broke that sphere of the spiritual. Porque dice la palabra que venían por cientos confesando sus pecados. The word says there were hundreds coming to confess their Mucha sins. gente venía y traía los libros de magia y los quemaba ahí. Many people was coming and burning the books Muchos of venían magic. entregando su vida a los pies de Cristo. Many were coming to give their lives to the Había Christ. muchas sanidades, milagros y There liberaciones. was a lot of miracles, healings, and Es deliberations. decir, Pablo estaba en un nivel de unción como nunca antes. Paul was in a level of anointing like never Era before. tanta unción sobre el cuerpo de There Pablo was so much anointing over the body que of dice la Paul. palabra que aún la gente traía los paños, los pedazos de tela The word says that people will y come los with ponía pieces of sobre Pablo clothes and put them in top y of luego se los llevaba y los ponían en los enfermos y los enfermos and sanaban. they will put over people, sick people, and they will Ya heal. Pablo no necesitaba poner las manos para orar. Paul didn't need to touch them. Ya to be Pablo healed. no necesitaba reprender demonios para que salieran. Paul didn't need to rebuke the Era demons to tanta leave. la unción que estaba sobre Pablo The anointing on Paul was so que strong simplemente con llevar el paño que estaba en su cuerpo, that just by taking the piece of la cloth over his gente era body, liberada, era sanada people was delivered and y había healed. milagros. There were miracles. Y la gente que había sido oprimida venía a los pies de The Cristo. people that was oppressed were come to the feet Porque of Christ. Pablo experimentó un nivel de unción tan fuerte. Because Paul experienced such an Pero anointing. ¿cómo llegó a ese punto? How did he get to that point? Cuando estaba bajo tanta aflicción y tanta When he opresión. was in so much affliction and oppression. Lo mismo pasó Jesús en el Getsemaní. Jesus went through the same thing in Gethsemane. La palabra Getsemaní The word Gethsemane quiere decir prensa de olivos. Means- Diga conmigo, prensa squeeze de olivos. of olives. El olivo es donde sale el aceite de la santa unción. The olive is where they get the oil of the holy La, anointing. la noche que Jesús fue entregado, él estaba en el Getsemaní. The night that he was given, he Él was in estaba en Gethsemane. esa prensa de olivos. He was in that blaze of Y él fue olives. presionado y sintió tanta presión en ese momento And he was so oppressed and felt that que oppression le in dijo that a sus moment. discípulos, por favor, oren conmigo porque estoy triste hasta la He muerte. told his disciples, pray with me because I'm afflicted until death. Y dice la palabra que su sudor era como grandes gotas de sangre. The word says that his sweat was like big dots of blood. Y 3 veces oró al Padre Celestial y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. He prayed 3 times and said, Father, if it is possible, take this Pero cup esa away from me." copa no fue tomada, sino dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. But he said, don't let my will be done but yours. En ese momento Jesús estaba tan presionado Jesus was so oppressed in that ¿Por moment. qué? Why? porque iba a un momento donde tenía que morir en la cruz, Because he was to the moment he needed to die in donde the iba a cross, pasar un momento de sufrimiento sobre su cuerpo. where he was going to go through a time Y of conocemos suffering in todos his los body. padecimientos de Cristo. We know everything he went through. Pero cuando estaba en ese momento, When he was in that moment, aunque Jesús sanaba, liberaba, even though Jesus will heal aunque and hablaba la deliver, palabra y los demonios se iban, even though he will speak the word and cuando demons will estaba flee, en el Getsemaní, when he was in Gethsemane, él fue presionado tan he fuerte. was so oppressed. Y cuando él salió del When Getsemaní, he came out of the él estaba Gethsemane, listo para ir a otra dimensión, he was ready to go to a different dimension. porque a partir de ese momento Because from that moment, ya no iba a pelear contra demonios territoriales uno a uno. he wasn't going to fight with Ya no iba a demons one sacar by al one. demonio que tenía aquella He persona. wasn't going to cast out the demon in Ya that no iba a person. liberar a los demonios que tenían y sanidades sobre la He gente. wasn't going to deliver people from demons and heal En ese people. momento Jesús iba a pasar la mayor batalla de toda su vida In that moment, he was going to go through the biggest y la battle of mayor his life. batalla de todos los tiempos. No ha habido otra guerra espiritual tan fuerte como la de Jesús. There has been no other warfare as Jesus. Cuando spiritual Jesús warfare. estaba rumbo a la cruz, él fue martirizado, él fue herido en su cuerpo. When Jesus was going through the cross, he was hit and beaten in his body. Muchos expertos dicen que es imposible que un hombre pueda soportar Many experts says that a man cannot lo que support los evangelios dicen acerca de Jesús. what the gospel says about Pero Jesus. Jesús lo pasó. But Jesus did went through Los it. expertos dicen que es imposible que un hombre pudiera soportar el sufrimiento en la cruz como lo hizo Jesús. The expert says it was impossible for a man to go Pero through the él, same suffering as él lo Jesus. pasó, ¿por qué? Porque cuando él estaba en el Getsemaní, But he did it because when he was in dice Gethsemane, la palabra que le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí. Di conmigo, si es posible. said, if it is
possible. pasa de mí esta copa, Pass this cup up. pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Don't let my will be done by Y no yours. escuchó respuesta del padre. El padre en otras le dijo, tienes que pasar por eso. He didn't hear answer from the father, but he said, go Pero through dice it. la palabra que cuando él oró The word says that when he y le prayed, dijo, no se haga mi voluntad sino la he tuya, said, not my will be dice done, but que yours. vinieron ángeles del cielo y lo fortalecieron. He said, the angels came from heaven and Y strengthened ángeles him. del cielo y le servían y lo llenaron de una fuerza y una fortaleza. Angels from heaven that gave him such strength. Y ahí en el Getsemaní, en medio de su aflicción, él sintió la consolación del Padre. And in the Gethsemane, he felt the consolation ¿Sabes of the para Father. qué? You know for what? Para ir a morir en la cruz. So he can go die. Y ahí en la cruz se enfrentó a todos los principados, potestades y al diablo mismo. And in the grass, he's faced all the paupers. Porque and había una demons. unción tan fuerte en él. Because there's such anointing so strong in him. ¿Dónde vino esta Where unción? did this anointing came from? Vino cuando él estaba bajo tanta presión. It came when he was in such a Y el punto oppression. es que nosotros le rehuimos a la presión. The point is that we run away No from queremos oppression. ser presionados. We don't want to be oppressed. No queremos pasar por We aflicción. don't want to go through affliction. Pero la palabra me dice que a mayor presión, mayor unción. But the word tells me the greater oppression, the more Y solamente aquellas personas que pasan por un momento de tanta presión only those people that go through a moment of such oppression y aprenden a confiar realmente en Dios, and they learn how to truly trust in God, su vida va a otro nivel. their life goes through a different ¿Qué te level. quiero enseñar con esto? Why I want to teach you with this? Que nunca vas a ir a otro nivel en tu vida, You're never going to go to a different level in your life. sea en tu negocio, en tu empresa, Maybe your business, your sea de company, una manera ministerial. in a ministry way. Nunca vas a ir a otro nivel en tu vida You're never going to go in a different level mientras in que your tú life rehuses pasar por la aflicción y por el dolor. while you refuse to go through pain and Muchos oppression. no creen y no quieren pasar por el dolor. Many don't believe and don't want to go through pain. Pero Pablo dice, nosotros padecemos las mismas aflicciones de Cristo. Paul says we go through the same sufferings as Christ. Dice, y esto opera en que ustedes mismos padecen las mismas aflicciones que nosotros. And this works in that you go through the same sufferings as we do. Muchos quieren servir a Dios, Many want to serve God. otros quieren ser pastores. Others want to be pastors. Pero le voy a abrir mi corazón. And I'm going to open my heart Ser to pastor no es fácil. you. It's not easy being a Créalo, pastor. no es fácil. Believe it is not easy. Muchos dicen, no, ser pastor, eso es fácil. Many say being pastor is not Pongo easy. 4 sillas, pongo mi changarro y ya soy pastor. I put 4 chairs and then my pulpit and that's Quiero it. decirte que ser pastor no es fácil. Being a pastor is not easy. Servir a Dios no es fácil, aunque no seas pastor. To serve God is not easy even though you're not a pastor. Y te lo puedo decir porque la misma gente que tú amas, I'm going to tell you because the que same tú people that you love, sirves, that you serve, que un día vinieron pobres, enfermos, that one day they came poor and sin sick, nada, without, con with su matrimonio destruido, nothing, with their marriage a punto de destroyed, suicidarse porque tenían un espíritu de muerte y de suicidio. about to commit suicide because they had a spirit of Y death. estuvieron y aprendieron They were there y and fueron died. liberados y fueron They were sanados. delivered and healed. Y esa misma gente que tú enseñas y que tú ministras y das tu vida y tu tiempo, They're the same people that you minister and you give your life es and esa you misma teach. gente que un día se voltea contra ti y habla de ti. It's the same people that turns against you and Y talk eso, about mi you. hermano, mi hermana, eso es presión. And my brother and sister, that is oppression. Eso se levanta a veces una persecución que la iglesia no A entiende. persecution lives up that the church don't La understand gente se va sometimes. hablando porque diciendo, no, es que yo siento que necesito algo más. People live talking and say, no, it's because I need something else. Pero lo que realmente es no ha aprendido a confiar en Dios y a poner su vida en las manos de Dios. But they have truly not learned how to trust in God and put their lives in Christ. Pero sí cuando venían pobres y heridos y su matrimonio destruido, But when they came poor, wounded, and destroyed marriage, ahí sí recibieron, pero una vez they received it there. But que once fueron sanados, que fueron prosperados, they were healed and prospered, se van porque dicen, aquí ya no recibo. they leave because they say, I don't Y receive anything aquí here. no siento nada. I don't feel anything Y here. yo quisiera tener algo más. I would like to have something Y eso else. eso viene una presión contra el ministerio. And that brings an oppression over the ministry. Y hay quien quiere predicar y quien quiere servir, There's some that want to preach and serve. pero a veces no entienden la presión y la persecución que uno pasa. Sometimes they don't understand the persecution and oppression that someone Y hoy goes quiero through. decirte una verdad y quiero que despiertes en el nombre de Jesús. I want to tell you the truth and I want you to wake up in the name of Jesus. Porque solamente hasta que tú te decides a caminar en la voluntad de Dios, Until you decide to walk in the a will of servir God, a Dios realmente como Dios te lo está to pidiendo, truly serve God the way
way He's asking Y you solamente hasta el día que realmente te paras en la brecha for. Only until the day you will step in y the predicas gap el evangelio and you preach the o gospel, haces lo que Dios te está and diciendo, you do what God tells you to ahí do. se va a levantar una gran persecución en tu vida. That's where great persecution is going to live. Y hay gente que no quiere llegar a este punto There's people that don't want to get to this porque point. dice, no, es que yo no quiero presión. They say, I don't want to Yo pressure. estoy muy bien aquí con lo que tengo, con mi trabajo, con mi negocio. I'm okay here with what I have, with my work, my business. Y es por eso que vive en una vida mediocre, una vida de estancamiento And that's why they live in a mediocre life and a y life que no of- avanzan en su vida. they don't advance in their life. Porque para avanzar en la vida siempre vas a tener que ser confrontado. Because to advance in life, you're always going Y to yo be enseñaba confronted. esto el miércoles cuando tú quieres algo más de Dios. I was teaching this on Wednesday when you want something Por else from ejemplo, God. la palabra dice que recibiremos 100 veces más en esta vida. The word says we're going to receive 100 times more in this life. Casas, herencia. Homes, inheritance. Está hablando de las cosas It's materiales. speaking about material Pero things. habla, dice, 100 veces más con persecución. But it says 100 times more with persecution. Pero unos quieren el beneficio, pero no quieren la persecución. Just don't want the benefit, but don't want the persecution. Empiezan a servir a Dios, a evangelizar, a orar por los They enfermos. start to serve God, evangelize, and pray for Dice, the no, sick. pastor, es que desde que lo estoy haciendo se levantó una situación en mi matrimonio, en mi familia. Pastor, I started doing it, persecution. because Ahora of que my me family. decidí servir a Dios, me corrieron del trabajo. Now that I decided to follow God, they fire me. Y ahora que dije, ahora sí me voy a determinar a hacer lo que Dios dice y me voy a meter con todo con el Señor. And now that I said I'm going to go and serve God with everything that I have. Empecé a perder clientes, mi familia ya no quiere hablar conmigo. I started to lose clients and my family don't want to talk to ¿Sabes me qué anymore. es eso? You know what that is? Llegas a un punto en tu vida donde tienes que aprender a confiar en Dios You get to the point where y you no need to learn puedes to trust echar God. marcha And you atrás. can go backwards. No puedes dejar de hacer lo que estás You haciendo, can stop doing what you're porque doing. si tú dejas de hacer lo que estás haciendo, Because if you stop doing what you're vas doing, a perder no solamente la oportunidad, you're going to lose not only the sino opportunity, también vas a perder lo que ya tienes. but also what you have. Porque una vez que tú te enfrentas al enemigo, te haces enemigo del diablo. Once you face the enemy, you make Pero porque his tú te enemy. des la vuelta y le des la espalda, el enemigo no tiene misericordia de ti. For you turning around and giving him your back, you're Por has eso no mercy Pablo of you. dijo, recibimos sentencia de muerte. That's why Paul said we receive a sentence of death. La palabra dice que no hemos sido afligidos, sino hemos padecido hasta la sangre. The word says we haven't been afflicted, we have suffered through Quiere blood. decir que entre más nosotros queramos avanzar en la vida Meaning the more we want to advance in y life, queramos una mayor unción, vamos a pasar por mayor persecución. and we want a greater anointing, we're going to go to Tú great quieres persecution. un negocio próspero y que crezca, You want a prosperous business and vas a ser growth, perseguido. you're going to be persecuted. Porque cuando no tenías nada, la gente te tenía lástima y le dabas lástima a la gente. When you had nothing, people was feeling sorry Pero for cuando you. tú empiezas a tener y empiezas a ser bendecido, la gente te va a envidiar. When you start being blessed, people are going to ¿Sabes envy por you. qué la gente habla de ti? You know why people speaks about you? Porque la gente quiere lo que tú Because tienes. people want what you Por eso have. la gente habla por envidia. That's why they talk because of envy. Y si tú no estás listo para poder enfrentar la envidia, la persecución, If you're not ready to face the envy and persecution, nunca vas a poder prosperar en tu vida. you're never going to prosper in your No, life. es que yo no quiero tener problemas en el trabajo. I don't want to have problems in my job. Tú quieres prosperar en ese You trabajo, want to prosper in that vas a job, tener problemas antes de prosperar. you're going to have problems before Pero prospering. solamente hasta que tú te tomes de la mano de Dios Only until you get from the hand of y God aprendas a confiar plenamente en Dios y no en ti mismo, and learn how to trust in God and not in yourself. en ese momento vas a ver la mano de Dios para levantarte. You're going to see the hand of God in that El moment to lift mensaje es up. deja de confiar en ti, The message is to stop deja de trusting in confiar you. en lo que tú puedes hacer Stop trusting in what y you can confía do en Dios. and trust in God. Pero también But also, deja de quejarte, stop complaining. deja la actitud y el espíritu de víctima. Leave the attitude and Hoy, spirit of pobrecito victim. de mí, no me quieren Oh, poor me, they porque don't soy love me hispano. because I'm Hispanic. No me quieren porque soy They mujer. don't love me because I'm a No woman. me quieren porque soy They hombre. don't love me because I'm a Ay, man. cómo sufro, nadie está How conmigo. much I suffer, nobody is with me. Abrázate del Padre de toda consolación y el Padre te va a fortalecer. Embrace from the Father and He's going to give you strength. Pero cuando encuentras la consolación del Padre, no es para volver atrás, sino es para ir hacia adelante. When you find the comfort of the Father is not to go back. Y lo que quiero decirte en esta noche What I want to tell you tonight es que puedes estar pasando por una situación muy difícil en tu vida. can be going through a very difficult Puedes situation estar in your life. siendo muy
muy afligido. You can be very afflicted. Tienes que aprender a confiar en Dios. You need to learn how to trust in God. Hace poco mi esposa y yo orábamos y platicábamos. My wife and me, we were praying and talking. Este año que comenzamos evangelizando todos los meses, This year that we started evangelizing every month. y que hemos comenzado con muchas cosas y proyectos. We have started with many projects. Se han levantado muchas cosas contra nuestra familia y también contra el ministerio. Many things have lived up against our family and the ministry. Se han levantado hablando cosas contra nosotros, They have lived up speaking things about us. pero aprendimos del Señor. But we learn from the Lord. Y sabe una cosa, nos tomamos de la mano And you know something, we hold our y hands. dijimos para atrás ni para agarrar vuelo. We said we're not Todo going para backwards, adelante con el Señor. we go forward with the Y Lord. ya empezamos a caminar y a hacerlo y no vamos a soltar. We started walking and we're No not gonna vamos a let go. dejar de hacer lo que Dios nos dijo, We're not going to stop doing what the Lord porque told us. es mejor Because it's better que todo el mundo te deje for everybody to leave a que you, te deje el Señor. for the Lord to Hace leave you. mucho yo lo aprendí. A while ago, I learned Hace mucho, long un día, ago, hace años atrás, years ago, estuve un día sentado en la banqueta. I was sitting down in the sidewalk. No tenía casa, I had no home. tampoco tenía dinero. Neither had money. No tenía dinero para comida ni tampoco para pagar una renta. I didn't have money for food or pay Mis rent. hijos y mi esposa estaban en el carro My children and my wife were in y the las car. pocas cosas que tenía las tenía en un U-Haul metido. The little things I had, I put it in Pero a no U-Haul. sabía qué iba a hacer. I didn't know what was I going to do. No sabía, el pastor Alejandro me dijo, Pastor Alex said, Carlos, ¿cuánto necesitas que te mande para tus gastos? Carlos, how much money do you need for your expenses? Y oré y le dije, gracias, pastor. And I pray and I say, thank you, Pastor. Porque él siempre ha sido un padre que ha estado con Because nosotros, he's always been a father for us. que siempre nos ha ayudado He's always been there and helped en us. todas las formas, también financieramente si lo hemos necesitado. Every way, also financially if it's needed. Pero yo aprendí algo, que el llamado vino de Dios a mi vida. And I learned something that the calling was from God and to my life. Y aprendí y entendí I learned and understood. que si Dios me quería en esta tierra, Dios me iba a sostener en esta tierra, no mi pastor, Dios me iba a sostener. God wanted me in this land, God was going to support me, not my Y pastor, God. en ese momento y en esos días se levantó algo tan terrible contra nosotros. In that moment, on those days, something very horrible. La got persona up que nos against us. rentaba la casa era una hermana de la iglesia. The person renting us the house was a sister from De un the momento church. a otro me dijo, me pagas 3 veces más la renta de esto o si no te sales el próximo lunes. From one day to another, he said, you're going to be Mucha paying gente 3 times the empezó a rent." hablar en contra de mi A esposa, lot of people started speaking a against culparla his de wife. que vendía, como tienen los hermanos librería ahí, venden cosas, lo hacía mi esposa. My wife was selling in the library and they started blaming her. Entonces empezaron a hablar que se robaba lo de la librería y que hacía cosas. They started saying that she was stealing from Y the eran las library. mismas hermanas que ella ministraba, oraba por It ellas was the same sisters that y she oraba would por minister sus hijos y ministraba sus matrimonios. and pray for their men, Y esa children misma and minister. gente se levantó y hablaba contra nosotros. Those same people got up against us and spoke Pero ese about momento us. me encontré en la banqueta. In that moment, I found myself Y le dije, on the "Señor, sidewalk, and I said, Lord, Si tú me quieres aquí, if you want tú me me here, vas a sostener. you will support me. Y le dije a mi pastor, me dijo, ¿cuánto necesitas? My pastor said, how much do you need? Le dije, pastor, ore por mí, I said, Pastor, pray for que me. mi fe no falte. For my faith not to be. Sí necesito, pero I yo do sé need que some. si me manda dinero este mes, I know that if you send me money el this month, siguiente mes me va a volver a mandar. you're going to send me money next Y month así el again. que viene. And the following one. Le dije, no me mande dinero, I said, don't Ore send me por money. mí. Pray for me. que mi fe no falte y yo me voy a parar en fe y voy a hacer lo que tenga que hacer y voy a hacer lo que Dios me dijo. So my faith don't be fault, so I can do what No God tengo told me to tanto do. tiempo para contarle todo el testimonio, I don't have much time to tell you the whole testimony. pero con el dinero que tenía With the money that I had, me alcanzó para pagar el hotel 2 días en un hotel. it was enough to pay 2 nights in a Ahí hotel. había desayuno, ahí desayunábamos. There was breakfast there that we would Y eat. después la Costco estaba a unas calles, iba y compraba pizzas y ahí comíamos pizza y cenábamos pizza. Costco was closed and that will buy Mis pizza. hijos estaban contentos porque creían que estábamos de vacaciones. My children were happy because they thought we Y were on estaban en el vacations. jacuzzi, estaban en la alberca comiendo pizza, ellos estaban contentos. They were in the pool in the jacuzzi eating pizza. They were happy. Cuando se terminaron los 2 días que pagué de hotel, When the 2 days that I pay in the hotel fui a la were over, casa donde salí por las calificaciones de ellos I went to the house for their report cards. en el buzón
mailbox. y encontré un cheque que no era de nadie de la iglesia. I found a check that was nobody from Un church. cheque que me alcanzó para cubrir la renta y el depósito de una casa, A check that was enough for rent and the para, deposit. para llenar mi alacena y mi refrigerador de comida. To fill up my groceries. Me alcanzó para llenar el tanque de I gasolina. had enough money to pay the gas Me tank. alcanzó para pagar la mudanza. I had enough to Y me pay sobró the mortgage. todavía $1. Pagué todo y me sobró I $1. paid everything and Eso I had a es dollar left. prosperidad. That is prosperity. Porque la prosperidad de Dios es cuando Dios te suple y te cubre todo. The prosperity of God is when Y He te supplies sobra un everything poco más. and you have left over Ahí a me little. sobró $1. I have a lot Pero ahí left. aprendí a confiar en Dios. Right there, I learned Y how desde to ese trust in God. momento Dios nunca me ha dejado. From that moment on, God Pero didn't ¿sabe let una me. cosa? You know something? Lloré en esa banqueta. I prayed in that. Lloré y I me quebranté con el Señor. cried and I Por cried todo, with the por Lord in that frustración. because of frustration. Mi ego, mi altivez, ahí ya no había la capacidad de Carlos ya no alcanzaba para nada más. The capacity of Carlos was nothing for any. Todo el was for nothing else. conocimiento y que sabía de la Biblia y lo que mi pastor me había enseñado, All the knowledge and understood that I ya had, no me servía y no cabía en ningún lado. it wasn't enough and I couldn't Pero ahí fit aprendí a anywhere. confiar en Dios, But right there I learned how to trust solamente God, en Dios. only in Y dije, God. pase lo que And I pase, said, whatever yo voy a happens, hacer lo que tú me dices. I will do what you Si tell lo me. pierdo todo, If I lose it all, si me quedo en la if I calle stay in the streets, y la iglesia se termina, no me importa, pero yo te sigo y te sirvo a ti. and the church is over, Y voy a I estar follow you. contigo todos los días en el lugar que tú me I said, dijiste. I'm gonna be every day in the Y place si you la tell me gente to. llega o no llega, yo voy a estar donde tú me If dijiste. people's there, I'm gonna be there Y where entonces, you y told me cuando to. yo le creía a And Dios when I believed e God, hice lo que Dios me dijo, and I did what he told Dios me to do, empezó a manifestar de una manera God poderosa. started to manifest himself Eso in a pasa powerful cuando way. tú realmente le crees a Dios That happens when you truly y dejas de believe in confiar God en la and you gente, stop trusting in dejas people. de confiar en los You métodos stop trusting o in en the tu methods experiencia. or in your experience. Llega un momento donde solamente puedes confiar en The Dios. moment gets where you can only trust in God. Si estás pasando por un momento así, If you're going through a moment like that, suelta todo lo que has aprendido. let go of everything you have Suelta learned. todo tu Let criterio, go all your criteria. todo lo que habías aplicado antes y te había funcionado. Everything you have applied before En and otro it has tiempo te worked. funcionó, ahora ya no te It funciona. worked in a different time, right now it doesn't En work otro anymore. tiempo Dios te dio un negocio In another time, que God te gave you a sacó business, adelante, te dio un trabajo que te sacó He gave adelante, you a job that moved you pero forward. ahora ese trabajo y ese negocio ya no te da para nada. And now that work and the business doesn't Entonces work for anything. suelta todo lo que has aprendido, Let go of everything you have suelta todo en lo que has learned. confiado Let go of everything you have y trust. tienes que confiar en Dios. You have to trust in God. Porque mientras que tú te aferres a las glorias While you pasadas, hold on into the past mientras que glories, te aferres a lo que te dio éxito y te sacó adelante en otro tiempo, while you hold on into what make you prosper in ahora another ya no time, te sirve para nada. it doesn't work for anything Porque anymore. eso te sirvió para llegar al lugar donde Because estás, that work to get you to pero the place ya where no you te are, sirve para but avanzar. it doesn't work to advance. El punto es que si tú no sueltas The eso point is that you don't let y go of confías en Dios, nunca vas a ir de gloria en that. gloria. And trusting God, you're never gonna go from Te glory vas to a glory. hacer viejo en el mismo trabajo. You're gonna become old in the same job. Vas a dejar tu fuerza, tu capacidad, tu You're juventud. gonna leave your strength, capacity, and Y al youth. final de 30 años no vas a tener nada para At the retirarte. end of 30 years, you have nothing to Y hay retire. gente que está esperando, trabaja toda su vida. There's people that work their whole life Oh, para el día que me retire. for the day that I Y retire. el día que se retire, lo que le dan de retiro no le alcanza ni para The comer. way you retire, the day you retire, you ¿Por have qué? nothing for eat. Why? Porque hace mucho tiempo que Dios quiere llevarte a otro nivel. Because for a long time, God wanted to take you Hace to a different tiempo level. que Dios quiere que dejes de ser amateur y que vayas a las grandes ligas. For a long time, God wanted you to stop being Pero amateur para and go eso into se the light. necesita un But for carácter. that, a character is Ay, ¿por needed. qué Dios no me da otro trabajo? How come God doesn't give you a Yo different quiero, job? hay jóvenes que dicen, There's young people that yo said, quiero ser supervisor. I want to be a supervisor. Yo quiero ser gerente. I want to be a Y unos se ríen, manager. And pero this Dios someone también that- quiere que tú seas But gerente. He wants you to be a Pero con manager. ese carácter With that character. y con esa debilidad que With tienes that weakness that y you esa have. incredulidad que hay en tu corazón, no te alcanza ni para poder preservar el trabajo que tienes. Unbelieving your heart is not even enough to keep the job that you have. Aprende a confiar en Dios. Learn how to trust in God. Tómate de la mano de Hold Dios. from the hand of God. No importa que vaya contra todo lo que sabes y con todo It pronóstico. doesn't matter if it goes against what you believe in or pronoun. Pablo dijo Pronouns. que Paul said,
dijo, para confiar en Dios, to trust in God. dice que aún Dios es poderoso para resucitar muertos. God is even powerful to raise up Pablo the dead. no sabía Paul didn't si know iba a morir o no iba a if morir, he was going to die or not. pero sí sabía algo, But he did know que su something. misión no había terminado, His mission wasn't over. y que si Pablo se moría ahí Paul was going to die por there. creerle a Dios, Because of believing God, Dios era poderoso para resucitarlo. God was powerful to raise Eso, him up from the dead. eso es fe, It's faith. eso es creerle a That is Dios. believing in God. Cuando tú le dejas de tener miedo a la When enfermedad, you stop being afraid of the miedo a sickness, la pobreza, uh, miedo a stop- quedarte solo, afraid of being miedo al alone, fracaso. afraid of the Cuando tú failure. pierdes el miedo, When you lose the el diablo fear, ya no tiene de dónde agarrarse y de dónde the presionarte. devil has no place to pressure Porque ya le perdí el miedo a la you. muerte. Because you lose the Si fear me to muero, death. If I die, Pablo dijo, si muero es ganancia, si vivo es para Cristo y muero es ganancia. if I die, it's a win. Si vivo, vivo para If Cristo. I live, I live for Y si me Christ. muero es ganancia porque ya voy derecho a la presencia de Dios. It's winning because I go to the presence of God. Cuando Pablo le dejó de tener miedo a la When muerte, Paul stopped being afraid miedo to a la death, gente, afraid of the miedo people, a la iglesia, afraid to the church, la unción se desató en la vida de Pablo. the anointed released in Y the hubo life of algo Paul. poderoso And there sobre was la ciudad, something powerful algo in que the marcó city. un antes y un después en la iglesia. Something that marked an before and after. Ese antes y después, That before and Dios after. quiere marcarlo en tu vida, God wants to mark it in pero your life, deja de but confiar en ti. stop trusting y confía in en Dios. yourself and trust in God. Dios te va a sacar de esta God is going situación. to take you out of this situation. Dios te va a librar God is going to deliver y no you. vas a salir golpeado y cacheteado. You're not going to live. Vas a salir victorioso en el nombre de You're gonna be Jesús. victorious in the name Cuando of salgas de esta situación, When you live out of vas a this salir situation, con más unción, you're gonna come out con with más more poder, anointing con and más power, gracia, with more con grace, más sabiduría, with more wisdom, porque eso es lo que viene because that's what's cuando coming tú resistes la when presión. you resist Amén. the oppression. Ponte de pie y Amen. vamos a orar. Let's stand up and pray. Voltea al que está a un lado de ti, dile aguanta presión. Turn to the one next to you and say, Esto está a "Endure your punto de pressure. terminar. This is about to finish. Dile aguanta poquito más. This is endure a little more. Dile, hay un hijo que necesita escucharlo, hay un esposo There's a son, que a necesita husband escucharlo, that hay needs una to madre listen. que necesita There's a escucharlo. mother that needs to hear it. Dile aguanta un poquito It más. says, endure a little Dile more. aguanta presión. Endure the oppression. No rehuses la Do presión, not refuse the oppression. porque viene poder sobre tu vida. Because power is coming over your En el life. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Cierra tus ojos y levanta tus manos.